Niños y niñas con necesidades educativas en tiempo de pandemia. La pandemia es una enfermedad por el coronavirus, lo cual fue dominado el COVID-2019. Ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. La Comisión Económica para América Latina y la Calibre ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social de la región se estaba deteriorando debido al aumento de los índices de la pobreza y de la pobreza extrema. Las persistentes de las desigualdades y un crecimiento de descantos sociales en este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluido particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza. Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigualdad de distribución de docentes en general y de los docentes mejores calificados. En particular, el desmedro de los países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, lo que suelen concentrar además en la población indígena y migrante. En el ámbito educativo afectado totalmente en todos los sentidos, ya que actualmente en el Ecuador seguimos pasando por la pandemia y actualmente los niños y las niñas con discapacidades siguen recibiendo clases virtualmente. ¿Y en qué afecta esto? Esto afecta totalmente, ya que debido a esto, los niños no tienen los mismos conocimientos, la misma atención, lo cual lo tenían de forma presencial. El 12 de marzo, el Ministerio de Educación del Ecuador suspendió las clases presenciales, así escuelas y colegios de todo el país. Se unieron las medidas tomadas en otros países y en cuestión de semanas pasamos a la ejecución de un modelo de educación virtual denominado emergencia, para dar respuesta a la crisis sanitaria. Por tras casi un año, anunció el Ministerio, determinó que esta irá retomando las clases presenciales. Por el momento no se obtuvo resultados, por lo cual se sigue obteniendo las clases virtuales. Es fundamental que toda la sociedad sea solidaria y que las políticas públicas favorezcan la transformación digital de la educación por medio de la disponibilización de dispositivos, el acceso gratuito y universal al Internet, la capacitación y valorización de los maestros, elementos que deben ser garantizados para generar la excelencia educativa en el contexto de la pandemia y de la transformación digital de la sociedad. Desde la carrera de educación básica apoyamos a que estas reflexiones sean parte de la transformación de los nuevos docentes, que estarán capacitados para asumir adaptaciones en pro de la educación a nuestro país, mejorando la educación virtual en las personas con necesidades educativas, ya sea con aprendizajes no asociadas como es la dislexia, la discalculia, la disgrafía, personas con problemas, síntomas del síndrome del Down, ya que prácticamente a estas personas se nos hace un poco más práctico enseñarles de forma presencial de manera virtual. Es por eso que el país está actualmente avanzando en un posible regreso a las clases presenciales. La capacidad de innovación y de aprendizaje tanto a estudiantes como docentes se puso a prueba principalmente durante la primera etapa de la crisis de la pandemia y se empezaron a cuestionar aspectos de este nuevo tipo de enseñanza, por ejemplo, la mantención, la integridad pedagógica de las clases, la alfabetización digital y el desarrollo de las competencias digitales y el autoaprendizaje. No hay duda que la tecnología puede apoyar la educación y que es muy eficaz, pero esto demanda planificación, el análisis de los recursos, adaptaciones, estrategias de los distintos entornos. Vale la pena preguntarse, ¿acaso estamos listos para asumir la responsabilidad de educar a nuestros jóvenes y adultos por medio de las plataformas digitales? La respuesta ya era evidente antes de la pandemia. Por su parte, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, dijo que solo un 45.5% de las familias tienen acceso al Internet
y la cantidad baja al 21.6% de los hogares en las áreas rurales. Voy a contar una breve historia de una pareja que tiene actualmente problemas de aprendizaje virtuales por sus dos hijos. La mujer de Filadelfia de 39 años es madre de dos hijos, un hijo de 16 años llamado Haydon Scott y una hija de 12 años llamado Oliva Scott. Ambos niños se refugian en casa debido a la pandemia del coronavirus. Ambos niños están en la escuela pública a tiempo completo, en línea. Ambos niños tienen necesidades especiales que requieren adaptaciones especiales para la educación. Haydon es severamente autista y tiene el síndrome de Tourette, mientras que Oliva lucha contra el autismo leve. En un año típico, los hijos de Burstall recibieron apoyo adicional de sus respectivas escuelas. Su hijo no verbal con asistente que está con él todo el día, su hija con un consejero según sea el necesario. Pero debido a que este año se desarrolla sobre la tecnología en casa, Burstall está asumiendo todos los roles ella misma. Está asumiendo el rol de docente y madre de familia a la vez. Esto significa que se debe averiguar hacer cada niño inicie sesión en clase a tiempo. Significa que le sigue para asegurarse de que cada niño mantenga concentrado. Significa que ella proporciona su única ayuda externa. Administrar el aprendizaje virtual es difícil, pero administrar el aprendizaje virtual para dos niños que tienen necesidades especiales es mucho más difícil, dijo Burgess, quien no tiene otro trabajo. Mientras le doy apoyo a mi hijo en su casa, me doy la vuelta y veo a mi hija practicando la escritura con los dedos de los pies. Eso es bastante típico. Dado que muchos niños en todo el mundo regresan de manera virtual a la escuela, Burstall y otros padres de los niños con necesidades especiales se encuentran en una situación similar. En total, hay aproximadamente 7 millones de estudiantes con necesidades especiales en Estados Unidos que califican para adaptaciones específicamente diseñadas en la escuela, conocida como el Plan Educativo Individualizado, o la IEP. A medida que las escuelas comienzan el año en el aprendizaje virtual, muchos de esos estudiantes se encuentran en la educación diaria que reciben, no cumplen con lo que les prometió y menos lo que les prometió legalmente lo que recibirían. Selene Almazán, una abogada con sede en Silver Spring, Maryland, también se desempeña como directora legal del Consejo de Abogados y Defensores del país. Dijo que esta realidad no solo es problemática, sino también puede ser ilegal. Cuando se trata de educación, algunos padres piensan que es algo mejor que nada, afirmó, pero lo que funciona para algunos estudiantes puede no funcionar para aquellos estudiantes con necesidades especiales. Y muchos padres sienten que se encuentran en una situación sin salida a futuro previsible. Cada familia ha enfrentado la pandemia de diferente manera y en los hogares en los que hay niños y jóvenes con alguna discapacidad se viven momentos especialmente difíciles. Si antes de la crisis sanitaria su educación implicaba grandes retos, desde hace un año su situación se ha vuelto muy compleja, pues los menores requieren de una atención especializada, integral, en un entorno adecuado y de acuerdo a sus necesidades. Hoy conoceremos algunos casos en los que maestros, padres y estudiantes han encontrado alternativas, pero también niños que aún no pueden continuar con su aprendizaje. Analizamos qué ha pasado con educación y discapacidad en pandemia. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hola, amigas, ¿cómo estás? Mírame, aquí estoy. Victoria se conecta a clases 1 hora al día.
es la oportunidad de ver a sus amigas y mantener los avances que ha logrado desde que ingresó a la Fundación El Triángulo, ONG que trabaja en la formación educativa, vocacional e inclusión laboral de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual. ¿Quién encuentra la sílaba le? Eso, Vicky, ahí está le. Muy bien. Trabajamos mucho en la comprensión del lenguaje, trabajamos a través de motivación, de disciplina positiva y tratamos de que realmente se formen académicamente o cognitivamente en lo máximo que ellos puedan dar. Si alcanza a leer y escribir, lo fomentamos, lo aplaudimos. Es decir, tratamos de darle las armas necesarias para que pueda convivir en sociedad sin ser una persona dependiente total. El síndrome de Down es una alteración genética que se origina cuando una división celular anormal produce una copia adicional del cromosoma 21. Esto provoca problemas en el aprendizaje y el desarrollo. Ana tiene 3 hijos y Victoria es la mayor. Supo de la condición de la pequeña el momento del nacimiento. Tuvimos rechazos de guarderías. En una de ellas la discriminaron porque no veían el nivel igual a los niños regulares. Y empezamos a buscar la Fundación El Triángulo, en donde nos abrieron las puertas desde muy pequeña. Nuestro objetivo es llegar a que ella sea profesional. No por su condición ella se va a quedar en la casa o se va a quedar ayudándome, no. En la Fundación El Triángulo esa es la oportunidad que les dan los niños cuando ya son adultos, les preparan para el mundo laboral. Ana tuvo que dejar de trabajar para poder atender la educación de sus hijos. La tarea no ha sido sencilla. Mi Victoria nos ha tocado a nosotros ser el 50% de la maestra y en la computadora la profesora es ser el otro 50%. Hay veces el internet se va, no entienden lo que les dice la profesora. El tiempo es muy corto porque allá tenían sus amigos, allá bailaban, hacían pintura. ¡Listas! Vamos a empezar marchando. Y marcho. Marcho, 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 marcho. Como maestras nos ha tocado ser súper dinámicas, realizar varias actividades en la hora de clase, porque claro, el estar sentado frente a una computadora también te cansa, para niños muy pequeños no es lo mejor, entonces a veces nos levantamos, nos estiramos, bailamos un poco, jugamos un poco con nuestro cuerpo y que también nos sientan la diferencia de la presencialidad. Ahora resumir todas esas actividades solo a 60 minutos ha sido un desafío, ¿no? Isabel Muñoz, directora de la Fundación El Triángulo, nos cuenta cómo prácticamente de un día para otro tuvieron que poner en marcha un rápido proceso de reorganización en el modo de enseñar y comunicarse con familias y alumnos. Lamentablemente, de 160 alumnos que tenían, solo 30 continúan en las clases en línea, 53 están en teletrabajo. Es un año que hemos tenido la cercanía con ellos para sostener lo que han aprendido. Pero el próximo año, si es que en la fecha que sea se abre, nosotros volvemos a tomar el programa de donde se quedó. Nos va a tocar muy fuerte recuperar muchas cosas, especialmente de la atención, la memoria, de funciones mentales que no se entrenan en la casa. A nivel mundial, las personas con discapacidad enfrentan desafíos para lograr su inclusión a nivel social, laboral y sobre todo educativo. Tienen tasas de alfabetización más bajas que el resto de la población. También influye la naturaleza de la discapacidad. Hay la visual, auditiva, física, intelectual y psicosocial. Para la neuropsicóloga infantil María Gabriela Ávila, esta problemática se ha profundizado a raíz de la pandemia. Para la educación a través de la pantalla, a través de plataformas, se encuentran muchas barreras. Problemas de conexión, de no tener los suficientes aparatos electrónicos, de no contar con un buen servicio de internet, de conectarse 2 o 3 personas a la vez y de no tener tal vez un apoyo para el aprendizaje, un padre que cuente con el tiempo disponible para enseñarle. También recuerda que los padres no son pedagogos y que cuando tú quieres educar a un niño te puedes frustrar fácilmente y entonces el aprendizaje se vuelve un tormento y una división familiar.
Ávila sostiene además que la parte emocional también se ha visto afectada por el confinamiento. Y la pandemia, el encierro, genera mucha ansiedad, depresión, problemas de salud mental. Por ejemplo, la encopresis que comienzan a ensuciarse en el interior. Tenemos la onicofagia, comerse las uñas, tricotilomanía, se arrancan las cejas, las pestañas del cabello, insomnio, irritabilidad. Si la estabilidad mental no tenemos a la par de la educación, entonces tú no eres una persona plena y funcional. Según datos de la Subsecretaría de Educación Especial e Inclusiva, el número de estudiantes con una necesidad educativa asociada a la discapacidad en el 2020-2021 es de 31.000. Tamara Espinosa, a cargo de esta institución, sostiene que el Ministerio de Educación ha tomado medidas para enfrentar las dificultades educativas que tienen niños, niñas y adolescentes en el país. Justamente el Ministerio de Educación en el año 2020 y continúa, ya ha venido capacitando 23.000 aproximadamente docentes, ¿sí?, en temáticas de estrategias pedagógicas para atender las necesidades educativas especiales, en adaptaciones curriculares, temas específicos en lo que es las características de lo que es de la discapacidad y cómo atenderlos. Las unidades distritales de apoyo a la inclusión, ellos han brindado orientaciones permanentes a las familias de cómo trabajar en el hogar. Dentro del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, se han generado fichas pedagógicas, ¿no es cierto? Estas fichas están en la plataforma, sin embargo, también en los lugares, sobre todo rurales, estas fichas han sido impresas. También se ha desarrollado lo que es el contenido en la radio y también contenidos en el programa Aprender la Tele. La cartera de Educación reconoce que hay chicos que han dejado las clases virtuales por las complejidades que presenta, pero aseguran que están en su búsqueda para que vuelvan. Justamente ahora estamos en una fase de búsqueda activa para ver cuántos de ellos no han sido contactados o cuántos de ellos no están en el sistema educativo. Por otro lado, juntamente con la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, con las brigadas de la misión Las Manuelas, van y acuden a las familias que tienen algún miembro con discapacidad, nos reportan cuál niño, niña, adolescente está fuera del sistema educativo por cualquier motivo y les ingresamos inmediatamente al sistema educativo. Un grupo vulnerable son aquellos que tienen discapacidad auditiva, pues las clases virtuales impiden el proceso de aprendizaje y la socialización. Silvia tiene 3 hijos, los 2 menores que son gemelos tienen sordera. Hoy Diego será el intérprete de Mateo. Su madre nos cuenta que desde pequeños tuvieron dificultades para formar parte del sistema educativo. Estamos hablando de casi 18 años donde era muy compleja las discapacidades, ¿no? Ahora también, pero ahora un poquito menos. Pero antes no había muchas escuelas, muchos colegios, centros auditivos que nos ayuden a nosotros con el aprendizaje, no. Siempre fue bueno, o sea, si quiere que su hijo aprenda, vaya a una escuela particular y contrate un intérprete, ¿no? Que vaya todo el día, o si no, usted venga y siéntese con su hijo y usted explíquele. Mateo nos cuenta que para él la educación virtual ha sido un gran reto. Bueno, dice que sí es difícil, digamos, en las plataformas virtuales por Zoom. Ya, que hay temas, hay muchas cosas, palabras difíciles de entender. Y siempre se necesita la ayuda de la familia que me explique algunas cosas que no entiendo. A veces que siempre tengo que pedir a los profesores de nuevo que me expliquen algunas cosas que no entendí, a veces están ocupados, no se puede, están en reuniones, están muy ocupados, y muchos compañeros no sabemos de qué habló. Hay algunos de esos problemas, de que no se entiende muy bien qué estudió. Hay muchos hogares que desconocen la lengua de señas a pesar de tener un miembro con discapacidad auditiva. La familia de Mateo y Germán decidió que era importante para su desarrollo el que todos lo aprendieran. Para la neuropsicóloga infantil María Gabriela Ávila, es importante mantener la educación de estos chicos para evitar retrocesos, para lo cual es importante que los padres cuenten con herramientas.
Deberíamos alfabetizarnos en qué tipo de software existen, qué materiales hay, estar conscientes de cuál es el estilo de aprendizaje de mi hijo, comunicarme con el docente, explicarle lo que yo estoy viendo, que no sea mi único tiempo de compartir cuando le estoy haciendo las tareas o para castigarlo, para exigirle, sino que vaya más allá la conexión que debe tener el padre. Pero si bien Victoria, Mateo y Germán han logrado seguir asistiendo a clases, hay casos en los que la educación virtual es imposible. José Luis tiene autismo, una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez e influye en cómo se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Precisamente para él es difícil la concentración a través de una pantalla. Conseguir un colegio para que ellos se formen es muy difícil. Yo, gracias a Dios, conseguí un colegio en el que estuvo desde Inicial 1, en el cual nos fue muy bien, se integró muy bien. Sabía el abecedario en inglés, español, números en inglés, español, y luego pasó al colegio, a segundo de básica. Ahí lo separaron prácticamente de sus compañeros del aula regular y el resto pasaba en un aula separado. Le pusieron a él una adaptación curricular grado 3, que es la más alta, es decir, que necesitaba total apoyo. Fue un retroceso en la parte académica. Yo me di cuenta en la pandemia, veía que eran cosas básicas como colores, formas, dime los nombres de los animales, que era una cosa que mi hijo ya tenía superado. Le perdió totalmente el gusto a las clases. Ya no atendía, corría por todo lado, había veces que no quería conectarse. Margarita reconoce que el 2020 será un año perdido para su hijo, porque la educación virtual le causa estrés y ansiedad. Por ahora, José Luis está aprendiendo a través de homeschooling. Se ha introvertido, yo lo veo porque, por ejemplo, cuando salimos aquí en el conjunto con los niños con el cual él compartía, no se acerca y está solamente agarrado de mí todo el tiempo. No logra hacer nada si yo no estoy presente. Comenzó a tener, claro, por el encierro también, crisis de ansiedades. De acuerdo a datos de UNICEF, en América Latina y el Caribe viven más de 8 millones de niños y niñas menores de 14 años con discapacidad. 7 de cada 10 no asisten a la escuela. En la mayoría de casos, la pobreza y la discapacidad están estrechamente relacionadas, por lo cual es importante su inclusión en el sistema educativo para mejorar sus condiciones de vida y su futuro. En tiempo de la pandemia, la educación virtual no ha sido ningún reto para todos los estudiantes con necesidades educativas. Tenemos el ejemplo en el siguiente video de una chica que lucha por sus sueños haciendo lo que es matemático y lo hace por la plataforma de Braille, lo cual lo toma mucha atención y eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque las personas, cuando uno se quiere luchar y salir adelante, no es necesario estar presencial, pero la mayoría de los padres de familia decimos que actualmente sí nos afectó la pandemia a nivel mundial por las clases virtuales. Conozcamos la historia de esta muchacha que quiere salir adelante a pesar de su condición. 3x al cuadrado entre 3. Son las 8 de la mañana y Marjorie ya está conectada a su clase de matemáticas vía Zoom. Cursa 9º grado. Pone toda su atención a las indicaciones y procedimientos que realiza su maestra Erika. No pierde ninguno de los ejercicios y anota todo al pie de la letra. Pero lo hace en braille. La pandemia y su discapacidad no representan ningún impedimento para que Marjorie continúe con su educación, aunque ha tenido que adaptarse a las clases virtuales. Su espíritu de perseverancia es su mejor aliado en la nueva normalidad de la educación. Porque yo nunca había hecho eso de la plataforma de Zoom o clases virtuales hasta hoy en la pandemia, en la cuarentena. Y realmente la educación no se ha detenido, pues el colegio cerró, pero por el país, entonces las clases virtuales, pues cada día uno va aprendiendo más. La cantante alcanzó. Las tareas deben estar al día. Para ello es importante el apoyo de sus padres y hermana. Marjorie las hace en braille y sus padres las transcriben.
El viñedo de mi abuelo tiene una vista espectacular. Luego mis papás lo hacen en un documento de Word y luego ellos me ponen la fotito que yo he escrito en braille y en tinta y ahí se ve lo que yo he escrito y se ve lo que ellos han escrito también. Como nosotros le ayudamos y la orientamos, también ella y la retentiva que tiene, pues va bien en las calificaciones. Y aunque matemáticas es una de las asignaturas que más se le complica, su maestra hace retroalimentaciones personalizadas para que asimile mejor sus conocimientos. Irle enfatizando a ella los procedimientos, irle diciendo verbalmente cuáles son los pasos que debe de seguir, y luego las retroalimentaciones yo se los hago por medio de audios para que ella pueda comprender mucho mejor cuál es la parte en la que ella se ha equivocado y pueda ir mejorando cada vez en su proceso de aprendizaje. Los deseos de superación de esta joven son grandes y al finalizar su educación básica y bachillerato ya tiene en mente a qué quiere dedicarse. Sí, me quiero formar en el área de comunicaciones, ser locutora. Ese es mi sueño, mi meta es graduarme y ser locutora de radio. Marjorie además es apoyada por la Asociación de Ciegos, quienes gestionan su paquete escolar que le permite contar con todos los implementos para su escritura. La dedicación y compromiso por aprender son evidentes en esta joven. El incansable propósito de convertirse en una profesional no será frenado por las condiciones de la educación en la nueva normalidad por la pandemia de coronavirus. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Empecé con la tecla. Conclusión. A cuenta del aprendizaje de nuestros estudiantes, la educación virtual nos ha evidenciado la importancia de fomentar el aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes, competiendo la fundamental el proceso de aprendizaje continuo a lo largo de sus vidas, atender sus necesidades de una manera personalizada y enfocarnos en el desarrollo de las competencias claves para la vida, como son el desarrollo de la ciudadanía y las competencias digitales. La mayoría de los estudiantes que están culminando la educación a través de la plataforma virtual Aprendiendo en Casa, destacamos su rápida implementación y los esfuerzos realizados por el Minedu, entre sus siglas que significa Ministerio de Educación. Sin embargo, sabemos que los alumnos están recibiendo una jornada escolar muy inferior a la que recibíamos de forma presencial, por lo que se podrá estimar que están aprendiendo un 20 y un 30%.